Los 11 principales trastornos de la atención y síntomas asociados. La atención es uno de los procesos cognitivos más básicos, puesto que permite focalizar los recursos mentales en focos específicos por tal de llevar a cabo otras operaciones psicológicas, como la percepción de estímulos del entorno. Distintos tipos de alteraciones, tanto con base orgánica como carentes de esta, pueden provocar alteraciones en esta función. Veamos. 1. Aprosexia. La aprosexia se define como la ausencia total de atención. En este sentido podríamos decir que constituye una forma extrema de hipoprosexia. El fenómeno del estupor, en que la persona no responde a casi ningún tipo de estimulación y que se asocia a la psicosis, la epilepsia, el consumo de tóxicos y las lesiones cerebrales, es el mejor ejemplo de aprosexia. 2. Pseudoaprosexia. En la literatura sobre psicopatología de la atención este término se utiliza para hacer referencia a casos que aparentemente se corresponden con los signos de la aprosexia, pero que sin embargo no implican verdaderas alteraciones de la atención. Así, las pseudoaprosexias se enmarcan en contextos histéricos y de simulación, fundamentalmente. 3. Hiperprosexia. Se habla de hiperprosexia cuando, en el marco de una alteración transitoria de la conciencia causada por episodios maníacos o consumo de drogas, principalmente, se dan una intensificación o una focalización excesiva de la atención, con frecuencia acompañadas de hipervigilancia e hiperlucidez. Como la hipoprosexia, desestabiliza la atención y empeora el rendimiento. 4. Paraprosexia. Este concepto se usa para describir dos tipos diferentes de alteraciones. Karl Jaspers hablaba de paraprosexia como la dirección anómala de la atención que se da en trastornos como la hipocondría, en que el exceso de preocupación por ciertos signos físicos puede incrementarlos. Otros autores consideran que la paraprosexia es similar a la inestabilidad atencional. 5. Distraibilidad. En contextos psicopatológicos como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los episodios maníacos o los estados crepusculares propios de la epilepsia se produce una marcada inestabilidad del foco atencional. En este sentido la distraibilidad es un tipo de hipoprosexia, como también lo son el resto de alteraciones que mencionaremos. 6. La habilidad atentiva emocional. El contexto la habilidad atentiva emocional se utiliza de modo muy específico para definir las alteraciones en la estabilidad y el rendimiento de la atención que se derivan de estados de ansiedad intensa, por ejemplo las que se podrían producir en trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada. 7. Inatención o inhibición de la atención. En estos casos el término hace referencia a la reducción de la capacidad para dirigir la atención hacia un foco determinado. La inhibición de la atención puede tener un origen orgánico en cuyo caso suele cursar con desorientación y problemas de memoria o bien psicológico, como sucede en la depresión melancólica y en las psicosis crónicas. 8. Fatigabilidad atencional. El trastorno de estrés postraumático, las depresiones severas, los tumores e infecciones cerebrales o los trastornos neurodegenerativos, en especial las demencias, provocan con cierta frecuencia alteraciones por déficit en las funciones atencionales. Las personas con fatigabilidad atencional suelen sentirse cansadas en general y presentar problemas de memoria. 9. Inatención apática. Encontramos manifestaciones de apatía atencional en contextos muy distintos en condiciones de fatiga y sueño intensos, a causa de desnutrición, por consumo abusivo de determinadas sustancias psicoactivas, en trastornos neurodegenerativos difusos o en los estados asténico-apáticos. En algunos casos se atribuye simplemente a la personalidad del sujeto. 10. Perplejidad. En el área de la psicopatología de la atención, el término perplejidad define un tipo de alteración cualitativa de esta función que implica una incapacidad para dar significado a los estímulos que se perciben, así como a sus propias conductas. Aunque se trata de un concepto muy cuestionado, podría aplicarse a fenómenos como los estados crepusculares. 11. Síndrome de negligencia. El síndrome de negligencia espacial izquierda o simplemente síndrome de negligencia es un trastorno cerebral muy particular que aparece como consecuencia de lesiones focales en el hemisferio derecho del cerebro. Los síntomas más representativos incluyen la negligencia espacial,
la inatención y la acinesia para una mitad del cuerpo o del campo visual. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita, hasta pronto.